Génesis capítulo 2, versículo 8, dice la escritura: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había, ¿qué dice la Biblia? Formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía del Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. Y el nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Allí también había bedelio y onais. Verso 3. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hiddekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Levánteme su mano derecha y anhele esto. Diga: Señor, hoy yo recibo tu palabra y voy a anhelar y voy a trabajar para volver al Edén. Aleluya. ¿Cuántos lo creen? Cuando miramos las Sagradas Escrituras, podemos ver que Dios crea el cielo y la tierra. Pero dice la Biblia que el cielo y la tierra estaba desordenada. El Espíritu de Dios comenzó a ordenar todas las cosas. Y cuando el Espíritu de Dios ordenó todas las cosas, el Señor comienza a crear el Edén. Cuando usted habla del Edén, el Edén era un lugar físico. Ciertamente el hombre pecó en el Edén después que fue ubicado en el Edén. Pero ahora, en la gracia, en este tiempo, el Edén ya no es un lugar físico. El Edén es una atmósfera espiritual. Digan conmigo: una atmósfera espiritual. En este tiempo, el Señor anhela ubicarte a ti en esa atmósfera espiritual. Cuando tú entras a una atmósfera espiritual, te desconectas de lo que está fuera de aquella atmósfera. Y lo que está dentro de aquella atmósfera espiritual te llena, te sumerge. Y no te acuerdas del problema que está afuera, sino que estás viviendo dentro de la bendición de la atmósfera. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, nota esto. El cielo, el Padre quiere que usted camine en esa atmósfera espiritual. Pero la batalla de las tinieblas es sacarte del Edén. Porque anote esto: Edén significa atmósfera deleitosa, lugar deleitoso. Nota esto. La palabra Edén significa lugar deleitoso. Cuando usted mira las Sagradas Escrituras, Dios crea el hombre, coloca el hombre, y cuando Dios lo coloca, el hombre, nota esto, el hombre vivía bajo el deleite del Señor. La Biblia dice que Dios todo lo había creado ¿para quién? Todo lo había creado para Adán. De tal manera que a Adán nada le faltaba en el huerto del Edén. Esto se conoce como la ley del principio. Cuando tú ordenas tu principio, todo lo demás es ordenado. El principio de Dios fue entonces crearle una atmósfera a quien: Adán. Y esa atmósfera lo protegía, esa atmósfera lo guardaba. Él dentro de esa atmósfera lo tenía todo. Y la Biblia dice, nota esto, que Dios, dándose cuenta que le hacía falta algo, por favor escúchame atentamente esto, porque cuando tú estás dentro del Edén, tú no necesitas, amado, hacer algo contrario a la palabra para suplir lo que te hace falta. Dios se da cuenta de lo que te hace falta y el Señor te suple lo que te hace falta. Adán no publicó en Facebook: necesito esposa. Dios le buscó esposa. ¿Estamos aquí? ¿Por qué Satanás va a querer atacarnos y sacarnos de la atmósfera del Edén? Porque mientras tú estés en la voluntad de Dios, que dice la Biblia es buena, agradable y perfecta, el Padre allí se da cuenta todo lo que te hace falta. Dios va a suplir todo lo que te hace falta. Pero no afuera del Edén, sino adentro del Edén. Estamos acá. Anote eso por favor. En el Edén Dios suple todo lo que hace falta. Porque el Edén en el Antiguo Testamento, en ese huerto, era un lugar de inocencia. Pero ahora en la gracia, en el Edén espiritual, Dios suple todas las cosas. Ahora nota esto. ¿Por qué, pastor? Porque había algo que rompía todo lo contrario que el enemigo quería hacer. Y era que en el Edén había comunión espiritual.
En el Edén había un diseño original. Y el diseño de Dios en el Edén era la comunión. Por favor, hijos míos, aprenda esto. La comunión espiritual con Dios a ti te va a bendecir. Porque si tú aprendes a tener comunión espiritual con Dios, hablarás más con tu esposa, hablarás más con tu esposo, hablarás más con tus hijos, hablarás más con los tuyos. Porque la comunión es la intimidad que se tiene con alguien. Dile a tu esposo, hablemos más, mi amor. Pero no de problemas, no de pagar, no de chicharrones, no de... me estoy dando a entender. ¿Qué es la comunión? Eso, tómale la manito a tu esposa, eso es comunión. Eso es, tómense la manito los esposos, a ver. Comunión, eso es comunión, eso es comunión. Entonces, en el huerto del Edén había algo. La Biblia dice que Dios hablaba cara a cara con Dios. Número uno, anote esto. ¿Por qué Satanás te quiere sacar de esta atmósfera? Porque mientras tú estés cara a cara con Dios, tú vas a ser más que vencedor. Mientras tú estés cara a cara con Dios, mientras tú estés hablando en comunión con Dios, Dios te va a mostrar el camino. El Padre te va a dar la dirección. Pero cuando el enemigo te saca de la atmósfera del Edén, el desespero, la batalla, las luchas, el corre-corre, el afán, no tengo tiempo, tengo este problema, hay esta lucha, hay esta circunstancia, y eso nos roba la que, digan conmigo, la comunión. Diga la comunión. Entonces, número uno, la atmósfera del espiritual del Edén al principio revelaba comunión. Levántame su mano, yo le voy a profetizar. Tu comunión con Dios será sobrenatural en estos meses. Vas a tener hambre por buscar a Dios. Tu espíritu va a anhelar estar en el Edén de Dios. ¿Cuántos lo creen? Bendiga al Padre en esta mañana. Aleluya. Ahora, número 2, ¿qué encontramos en el Edén? Vaya conmigo a Génesis capítulo 2, verso 8. Y dice la Biblia, anota esto. Ay, Dios mío, si ya van a ser las 11, ya voy a terminar. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén. ¿Qué dice la Biblia? Plantó. Digan conmigo, la ley del plantío. Anote eso, la ley del plantío. Voy a terminar aquí por el tiempo. Próximo domingo continuamos. La tarea de Satanás es que tú no te plantes. Escúchame, por favor. Escúchame. Termino con esto. La tarea de Satanás es que tú no te plantes. Lo contrario a estar plantado es mantenerse en un lugar para otro. Cuando tú no te plantas espiritualmente, no voy a hablar primero de un lugar geográfico, voy a hablar espiritualmente. ¿Qué es estar plantado espiritualmente? Cuando tú te plantas espiritualmente, libro de los Salmos capítulo 1, por favor, termino acá. Dice la Biblia, cuando tú no te plantas espiritualmente, y cuando tú te plantas espiritualmente, pasa esto. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, el verso 2 para ir por el tiempo. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Número 1. Cuando tú te plantas espiritualmente, no te estoy hablando plantarte de un lugar. Yo anhelo que tú te plantes aquí en la iglesia. Para que no andes y para dónde voy. Y que tú digas, mi pastor es el pastor Jaime, ya está mi esposa, la pastora. ¿Cuántos dicen amén? Dile que está a tu lado, plántate aquí. Ok, pero te voy a hablar de plantarte en el espíritu. Cuando tú te plantas en el espíritu, tú vives y entiendes que tu delicia, los que están plantados, entienden que su delicia es el Señor. No tengo dinero, mi delicia es el Señor. Atravieso por circunstancias, mi delicia es el Señor. Porque los que están plantados son deleitosos en el huerto de Jehová. Porque Dios tiene un huerto. Y en el huerto de Dios, los que están plantados espiritualmente recibirán de Dios siempre. Número 2, ¿qué pasa a los que están plantados? Yo pensé que eran las 10. No, ya voy a terminar la administración del Espíritu Santo. El verso 3 dice así, el que viene. Los que están plantados, ¿cuántos se van a plantar? Será como árbol plantado junto
a corrientes de agua. Vamos, respíreme profundo. Vienen ríos de Dios a ti. Eso es la corriente del agua. El que es plantado espiritualmente no se va a secar. El que es plantado espiritualmente siempre tiene en su espíritu el río de Dios. Y cuando el río de Dios está en él, la Biblia dice que no depende de ti, sino del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Diga, yo soy plantado en Dios. Vuelvo, respire profundo el río, tómelo, vamos, recíbalo. Tendrá corrientes de agua. El que es plantado en Dios, dice la Biblia, que da su fruto en su tiempo. Y digan conmigo, yo no voy a caer. Dígalo, yo no voy a caer. Mi casa no va a caer. Mis hijos no van a caer. Mi economía no va a caer. Diga, mi economía no va a caer. Mi empresa no va a caer. Mi matrimonio no va a caer. Alguien que diga, sigue esperando. Diga, sigue esperando que me vas a, diga, sigue esperando que yo caiga. Porque no vas a caer, vas a estar de pie. ¿Cuántos dicen amén a eso? Los que estamos plantados en Dios, que nos sigan esperando que vamos a caer. No vamos a caer, seguimos en pie. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aleluya. ¿Alguien está aquí? Y no cae, sino que todo lo que hace, como dice la Biblia. Sino que todo lo que hace, como dice la Biblia, colóquese sobre su